Ya estamos todos en sala. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Ya. Bien. Antes de iniciar los grupos, como decía un estudiante, vamos a seguir el orden. Sí, vamos a seguir el orden para poder entender mejor. ¿Ya? El siguiente tema les toca al grupo que tiene definiciones claves que sustentan el currículo. No sé cuántos grupos habrán, pero ese es el siguiente tema. Como le decía su compañero, si el grupo 1 ha expuesto ese tema y después de tocar, no hay ningún problema, ¿ya? Pero vamos primero acá, vamos a continuar con estas diapositivas que les estoy proyectando sobre generalidades del currículo nacional de la educación básica, ¿ya? Es bueno siempre tener un conocimiento bien. ¿Qué significa el CNB? ¿No? Significa Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, vamos a hacer una definición de qué es el currículo, ¿no? Bueno, el ministerio lo pone, lo interpreta de que es el documento marco de la política educativa. ¿Qué significa el documento marco, no? El documento marco es donde aquí encontramos de manera general, cómo se va a desarrollar las actividades académicas a nivel nacional, pero te la da de manera general, ¿ya? No te dice que el currículo, lo que está ahí se hace, no, solamente es una orientación, es un documento marco, ¿no? Donde están estructuradas todas las políticas educativas de la educación básica, tanto para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Que ahí vamos a encontrar cuál es nuestra visión de nuestra educación hasta un tiempo determinado. Quizás en unos 5 años más este currículo puede ser modificado, se puede cambiar, ¿no? No siempre este currículo va a ser permanente. No. Siempre hay cambios, ¿no? Hay cambios entonces, y como lo voy a repetir, quizás unos 5 años más, ¿no? Vamos a tener otro currículo. De repente viene un gobierno, ¿no? Donde se dice que el currículo se tiene que mejorar o se tiene que adecuar, ¿no? Entonces, normal, no hay ningún problema. Ya la clase pasada ya se les había hablado de cómo ha venido evolucionando el currículo. Pero al final, ¿quiénes van a ser los beneficiados? ¿Quiénes van a ser los que van a recibir esa educación de calidad? Son nuestros estudiantes, ¿no? Entonces aquí, con este currículo, vamos a ver la visión de nuestra educación, qué es lo que quieren nuestros estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Entonces, ¿por qué es importante el currículo? Así como el currículo hay cambios, ¿no? También, nosotros también tenemos que ver esta importancia del currículo, la revaloración de la carrera docente. Está bien, nos piden que trabajemos con este currículo, pero también se pide que el Estado, ¿no? El gobierno también se preocupe por los docentes, darles capacitación y capacitar a todos los docentes en los diferentes niveles, ¿no? Entonces es esto, revalorar.
no solamente la capacitación, sino también valorarlo económicamente. Sabemos que un docente, ahorita pues un docente está entre 1.800 y 2.000 soles mensuales, que con ese sueldo no alcanza nuestra canasta familiar, ¿no? Entonces, y por eso se dice que también se le debe valorar la carrera docente. Es importante también porque va a mejorar la calidad de los aprendizajes, y justamente ahí donde nosotros vamos a ver en los desempeños, en los estándares de aprendizaje, en las competencias, en las capacidades, justamente vamos a ver esos cambios, que esos cambios se tienen que vivenciarse en los estudiantes, ¿no? Todo esto está en el currículo, ¿no? Entonces, ahí pues nosotros vamos a tener, pues, por ejemplo, miren, como le decía la clase pasada, inicial ya se lleva la computación. Los niños ya manejan un equipo en los colegios, hasta en los colegios nacionales, ¿no? Bueno, me hubiera gustado que ustedes vayan en presencial y hubieran los niñitos que ya están manejando una computadora o una máquina, ¿no? Y ustedes ya lo saben, que el niño de 6, 7 años ya ingresa a la LAC, ya saben, ¿no? Cómo ingresar, ¿no? Para aprender. Modernización de la gestión educativa, ¿no? Siempre aquí, en esta parte también nos habla de cómo nosotros podemos mejorar, cómo podemos modernizar en las direcciones, quienes tienen a cargo las instituciones. No sé, se pide acá de que acá los que tienen a cargo las instituciones tienen que estar al día de la información, tienen que estar preparados. Ellos también los capacitan a los directivos. ¿Para qué? Para poder hacer un efecto multiplicador con su personal docente. Cierre de brechas de infraestructura. ¿De qué sirve tener un buen currículo? ¿No? Si no hay buenos sueldos, o la infraestructura no es la adecuada, ¿cierto? Entonces, el Estado tiene que preocuparse en crear escuelas, modernizar, implementar las instituciones educativas. Por ahí ya se viene viendo de que el Estado ya da un presupuesto a las instituciones nacionales en todos los niveles, hasta en superior. Nuestra institución también recibe un presupuesto, pero no sabemos cuánto será ese presupuesto. Yo sinceramente no sé cuánto le llegará a la escuela, porque no nos convocan, pues no nos dicen cuánto llegará. Pero nosotros estamos en la obligación de saber cuánto le llega a la institución por el Estado y en qué se va a invertir ese presupuesto, ¿no? Igual también el Colegio San José, el Colegio Rosario, el Colegio todos, le llega también ese presupuesto. Y se forma un equipo para que ese equipo vea las prioridades en qué se va a invertir ese dinero, ¿no? Entonces, miren, acá como podemos ver los alineamientos de articulación de las políticas educativas para garantizar la mejora de la calidad del aprendizaje. Todo eso está en el currículo, ¿ya? Bueno, como le decía, el currículo no es una receta y que diga, señora, está aquí y se hace así. No, el currículo tiene sus características muy importantes. Como le decía, pues si un niño de la parte de la sierra, parte donde no existe el internet o no llega la señal satelital, pero sí llega otras señales radiales, ¿no? Televisivas,
pero la señal de internet no llega. Entonces, ¿cómo va a aprender ese niño? ¿No? ¿Irá a ser igual el aprendizaje de un niño de la costa que recibe todo el servicio de internet con un niño de la sierra? ¿Sí? No puede ser, ¿cierto? Entonces, el currículo es flexible. Flexible. ¿Por qué flexible? Porque no se impone lo que dice ahí en el programa de diseño, se hace, ¿no? Ya vamos a ver posteriormente de que esto nosotros tenemos que adecuar, tenemos de acuerdo al contexto donde nos encontremos. Tenemos que diversificar, tenemos que precisar esos desempeños que le llamaban anteriormente los indicadores para poder evaluar a un estudiante. ¿Ya? Entonces, es una de las características del currículo es flexible. Flexible porque ya sabes que tú vas a poder trabajar tranquilamente y tú vas a poder, no, quizás adaptarlo, no proponer. Entonces, si no estás con esa, no con ese temor de que no puedes trabajar. Abierto, es otra de las características que el currículo tiene esa, va a la redundancia, esa característica, está abierto. ¿Por qué abierto? ¿No? Abierto porque el currículo puede recibir algunas, ¿no?, orientaciones, indicaciones, y eso lo pueden hacer las regiones. Ahora, y algo que me olvidaba, cada región puede adaptar su currículo, inclusive puede hacer su propio currículo. Por eso se dice que está diciendo que es flexible y por eso dice que es abierto. Y recuerdo cuando viajamos a un curso de capacitación a Arequipa, y los arequipeños tienen su propio currículo, ¿no? Entonces, sus propios, ¿no? Y esto te lo ampara la ley. Ya vamos a ver en los demás cursos, en los demás grupos, donde ahí dice, ¿no?, que el currículo, uno también puede ser el currículo, pero ese currículo se manda al Minedu, se manda al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación le dé el visto bueno, ¿no? Entonces, acá también se dice que es abierto, ¿no? Es abierto. Yo digo, pues, que yo soy la parte de la sierra, o la parte de la sierra, ¿no?, donde pues, yo tengo que hacer, trabajar con instrumentos de flauta dulce, ¿verdad? Pero en mi zona donde me encuentro, yo observo que hay materiales que yo puedo construir un instrumento, una quena, ¿no? Entonces, eso lo puedo yo hacer, ¿no? Entonces, por eso se dice que es abierto, puede recibir. Diversificado. ¿Por qué se dice que es diversificado? Se diversifica, se adecua, ¿no?, al contexto, al nivel, ¿no? Casi parecido al que le estaba diciendo. Si yo veo una competencia, una capacidad que no se adapta, pues yo lo puedo diversificar, lo puedo adecuar, ¿no?, a mi contexto, a mi realidad, o al nivel de conocimiento de mis estudiantes, ¿no? Eso es por eso se dice que diversifica, dependiendo el nivel de los estudiantes. Integrador. ¿Por qué es integrador? Este currículo es integrador porque integra con las demás áreas. ¿Cómo así? ¿Y cómo voy a integrar yo el arte con las demás áreas? Sí se puede. Si yo quiero hablar, si se va a hablar sobre el medio ambiente en CTA, ¿no? ¿Cómo podemos integrar esto con el arte, con la música? Los escucho. Ya, pues no quiero hablar solito yo, quiero interactuar con ustedes. ¿Cómo integramos? A ver, ¿quién me dice? Haciendo instrumentos, tal vez. Instrumentos, claro. Con objetos reciclables. Por ahí más o menos. Puedo hacer de que yo pueda integrar, pues, si se está hablando del medio ambiente, ¿no? No solamente la música, sino también
en las artes visuales, ¿no? También en la danza, en el teatro, ¿no? Pero nosotros podemos ver eso, ¿no? Carolina, sí, Carolina. A ver, Carolina, te escucho. Sí, por ejemplo, también, bueno, cuando estaba en el colegio lo que hacíamos era, por ejemplo, de los rollos de papel higiénico, el cartón que quedaba, a veces podríamos hacer, digamos, algunos hacían robots, otros hacían manualidades distintas en base a eso, entonces yo creo que también esa es una manera, ¿no? Por ejemplo, en el grupo que ya estaba hicimos un árbol de papel higiénico, lo pintamos así con tempera verde, hicimos ahí el tallo de color marrón y lo presentamos como un trabajo. Entonces, esa era una forma de decir que el árbol tiene bastante importancia y que nosotros debemos de cuidarlo porque es parte de nuestro medio ambiente, es parte de lo que nos rodea. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero yo pregunté el arte o de repente lo que me estás diciendo lo fue en el arte, ¿no? Pero está bien, si es así, está magnífico, Carolina, ¿no? Muy bien. Más específico quiero de la música. ¿Cómo lo podemos hacer en la música? ¿La matemática? En la música, en la matemática también se puede, pero vamos en la música, estábamos con el tema de ciencia y ambiente, le decía, ¿no? Porque le estoy explicando por qué es integrador, ¿no? ¿Por qué es integrador? Porque el currículo dice que es integrador. Claro, y todo se integra, todas las áreas se integran. Y nosotros en el arte, en la educación artística, en todas las áreas, ¿se integra o no se integra? Sí se integra, ¿cierto? La pregunta es, en la música, ¿cómo vamos a integrar? ¿No? Se dice la profesora, mire, me toca hablar hoy día sobre la contaminación ambiental. A ver, usted, profesor, usted se va a diseñar una sesión donde podamos reforzar, podemos complementar esa actividad. Bueno, ya lo dijo una Carolina, que es eso. Perfecto, muy bien. Pero en la música, ¿cómo lo podemos hacer? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, me voy a mi casa todo pensativo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a hacer? Sí, escucho. Profesor, crear una canción de que debemos cuidar el medio ambiente y todo eso. Exactamente, señorita, exactamente. Crear una canción. Muy bien, señorita. Esa respuesta es crear una canción, ¿cierto? Efectivamente, y esa canción, pues, lo voy a integrar, lo voy a complementar con mi área. Y esa profesora se va a sentir feliz, te va a querer, te va a halagar, ¿no? ¿Y por qué? Porque les has ayudado tú, les has ayudado a poder reforzar en eso, ¿cierto? Y en artes visuales también se puede hacer, ya lo dijo Carolina, ¿no? Y también puede ser un proyecto en el aula que el profesor de arte, pues, a través de la pintura, a través de las artes visuales, la témpera, de cualquier técnica, pueda complementar o pueda integrar estas áreas, ¿ya? Valorativo, ¿no? ¿Por qué es valorativo, no? Es que nosotros valoramos todo lo que hay en el currículo. ¿Por qué? Porque si no lo valoramos, pues no tuviéramos una brújula de poder orientar, ¿no? Entonces, por eso es valorativo. Significativo. Muy bien, significativo tiene algo importante para los estudiantes, para todos los niveles. Por supuesto que cada nivel pues, tiene sus propios estándares, sus propios desempeños, ¿no? Entonces, miren, participativo, es la última característica. ¿Por qué participativo? ¿Por qué será participativo? ¿Algún voluntario? ¿Por qué será participativo? Ya más o menos, en la clase pasada ya más o menos le había estado diciendo. A ver, ¿alguien me puede decir? Profesor. Escucho. Sí, bueno, se considera que una de las características del currículo es ser participativo porque convoca, ¿no? Junto con la comunidad educativa y otros actores también de la sociedad a estar permanentemente enriqueciéndose, ¿no? Asimismo, respeta la pluralidad metodológica. Eso. Muy bien, así es. Correcto, señores. Correcto, jóvenes. Así es. ¿Por qué? Porque aquí participan otras
otros profesionales u otras personas. Un padre de familia, claro, puede participar, ¿no? Entonces, esto, aquí, en esto, el currículo te da la facilidad que tú como profesor vives la realidad con los estudiantes. Los directivos están sentados en las oficinas haciendo sus propias, ¿no? Pero ¿quién es el que vivencia? ¿Quién es el que está en los hechos? Ese es el maestro. En este caso, ustedes y yo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo, ¿cierto? ¿No? Entonces, así son las características del currículo, ¿ya? Creo que nos quedan 4 minutos. Vamos a seguir hasta donde nos quedamos, hasta donde termine, ¿ya? ¿Está en concordancia con qué? El currículo no se ha hecho por querer hacer, ¿no? El currículo tiene un sustento, tiene una base legal, ¿no? Entonces, ¿y de dónde salió eso? Salió de los fines y principios de la educación, que ha valido de la Constitución, de la Ley General de los Profesores, etcétera, ¿no? Esto está en concordancia con esto, ¿no? Los objetivos de la educación básica. Nosotros tenemos nuestros objetivos hasta un tiempo determinado, hasta 2030, creo que es el 2030, entonces, a eso se está refiriendo eso, ¿no? Y como les dije hace un momento, el currículo no es permanente, ¿no? El currículo está en constante cambio. Y también no tiene concordancia con el proyecto educativo nacional. Son políticas de Estado. Son políticas de Estado. Esas políticas de Estado, cualquier gobierno que venga no lo va a cambiar, ¿ya? Pues si este currículo viene otro gobierno, no lo puede cambiar porque son políticas de Estado. Quizás puedan ser políticas de gobierno, es otra cosa. Las políticas de gobierno, sí, ahí sí, pues, sí puede, pero este currículo son proyecciones que están dentro del proyecto educativo nacional, ¿ya? Claro, el currículo cumple una función pedagógica en el acompañamiento del docente en su labor cotidiana. Por supuesto que sí, pues, ¿no? Si no tuviéramos este currículo, pues, ¿cómo nos vamos a guiar? ¿Cómo nos vamos a orientar para el aprendizaje de los niños o de los jóvenes? ¿No? Entonces, es una función que cumple el currículo. El currículo puede decir, no, es para mí, el currículo no es una función que a mí me sirve para yo poderlos orientar, ¿no? Entonces, si bien es cierto que estamos, como estrategia, estamos haciéndolo pausadamente para que ustedes lo puedan entender. Cuando vayan al colegio, pues ya, como se dice, ya no están perdidos, ¿no? Ah, ya, entonces, ya lo saben, ya lo conocen. ¿Por qué? Porque ya lo hemos analizado en clase, ya lo hemos estudiado, ¿no? Entonces, ahí a ustedes no van a estar, como se dice, desubicados, ¿no? Y al toque ustedes lo van a entender cuando van ustedes a la planificación. Y finalmente, el currículo es una de las columnas básicas de la educación. Ese soporte, ¿no? Ese soporte que nosotros vamos a trabajar con él, ¿no? Vamos a ver, nos indica, ¿no?, cuáles son los logros, ¿no? Cuáles son los logros, tanto para el Estado como para el docente, ¿no? Para los docentes, que eso va a servir, nos va a servir que nuestros niños, nuestros estudiantes logren sus competencias, ¿no? Dice, es una de las columnas básicas de la educación. Indica qué logros de aprendizaje deben dedicarse los esfuerzos del Estado y los diversos actores. Claro, el Estado, gobierno, y los actores, hablan ahí el profesor, los estudiantes, los niños y los padres de familia, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver, ¿no?, cuál es el logro que nosotros queremos tener, ¿no?, cuando ya hayan terminado la educación básica, cuando veamos los perfiles. Bueno, hasta ahí quedo y voy a dar paso a los otros alumnos de otro tema. El tema siguiente sigue lo que es los que sustenta
el currículo, ¿ya? Vamos a ver, se va a terminar el tiempo y voy a crear otro grupo, ¿ya?